Sus Biblias en el Evangelio de Juan. Juan, a ver, préstame. Ay. Juan capítulo 14, versículos del 7 al 14. Estamos allí en Juan capítulo 14, versículos del 7 al 14. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos a orar. Señor, al presentarnos ante ti lo hacemos desafiados por tu palabra, porque por las promesas que vemos, Señor, parece ser que hay algo que falla en nosotros, porque sabemos que los fallos no están en ti, porque sabemos, Señor, que tú eres perfecto, que tú eres poderoso y que tú respondes. Y Padre, al meditar en tu palabra te pedimos porque nos ayudes a comprenderla y a ponerla en práctica. Te pedimos de tu bendición y de tu dirección, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar hoy es un tema que yo creo que es bastante sencillo y tiene que ver con cómo podemos nosotros aprender a orar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Nosotros muchas veces, y lo digo de forma generalizada, hemos aprendido una fórmula y decimos, bueno, ¿cómo? Yo ya oré en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, entonces ya lo hice bien. Y creo que sí es correcto que cuando oremos, lo hagamos, nos dirijamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Pero en el pedir en el nombre de Jesús tiene más implicaciones que solamente mencionar un nombre, ¿no? Y también veo que el patrón bíblico no es que oremos en el nombre del Espíritu Santo, porque hay una pregunta que a veces me hacen, bueno, dice, ¿se debe orar en el nombre del Espíritu Santo en lugar de decir, de pedir al Padre en el nombre de Cristo Jesús, que pidamos en el nombre del Espíritu Santo o directamente al Espíritu Santo? Y sinceramente yo no encuentro en la Biblia ningún pasaje donde me enseñe, donde me diga que yo tengo que orar al Espíritu Santo, aunque sea Dios. Y entonces ya decimos, pero si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué no puedo orar directamente a Él? O si el Señor Jesucristo es Dios, ¿por qué no puedo orar directamente a Él? O si Dios Padre es Dios, ¿por qué no puedo orar directamente a Él? Y yo no voy a ponerme a decir, hazlo o no lo hagas, pero sí te digo que el patrón bíblico que encontramos es que se ora al Padre, por medio del Hijo, con la ayuda o la intercesión del Espíritu Santo. Eso es lo que encontramos en la Biblia.
Luego, yo sé que la gente o uno quiere hacerlo de otra manera. Me corresponde decirles lo que encuentro en la palabra de Dios, la forma en que se nos instruye a que oremos. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué hacerlo así? Y hay una cosa que debemos tener muy en cuenta, que Dios es un Dios de orden. Y en Dios no hay superioridad. Por ejemplo, no podemos decir que Dios Padre es superior al Hijo. O no podemos decir que el Hijo es superior al Padre. O no podemos decir que el Espíritu Santo es superior al Padre o superior al Hijo. No. Dios es un solo Dios. Pero ahora Dios es un Dios de orden. Y en su orden podemos decir que cada persona de la Trinidad funciona de una forma distinta, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su función. Entonces sí es importante que nosotros veamos que en la oración también hay un orden, porque Dios es un Dios de orden, que quiere que nosotros seamos personas ordenadas. Ahora, también les digo que si encuentran un pasaje donde vean otro indicio, también compártanmelo. Yo les digo, mi meditación, lo que entiendo de la palabra del Señor, veo eso. Y el Señor Jesucristo nos dice que pidamos al Padre. Dice, todo lo que pidierais al Padre, ¿quién? En mi nombre. Ya hay otras personas, especialmente los que ya no son de la iglesia cristiana o evangélica, que ya piden en el nombre de Pedro, ¿verdad? Que piden en el nombre de María, en el nombre de San Juan, en el nombre de San Judas, en el nombre, y empiezan a pedir en muchos otros nombres. Pero no, el Señor Jesucristo dice, en mi nombre, ¿no? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a pedir en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Y primero vamos a ver que es importante que nosotros conozcamos al Padre, que nosotros conozcamos a ¿quién? A Dios Padre, tal como Él es. Y de la mejor manera que podemos conocer a Dios Padre es a través de ¿quién? Del Hijo. Entonces aquí vemos una condicionante y una afirmación. La condicionante es el sí. Si me conocieseis, ¿qué dice? También a mi Padre conoceríais. Ahí en esa condicionante vemos que el Señor Jesucristo está haciendo una declaración implícita, y es esta: ustedes no me conocen. Ustedes no me conocen. Porque si ustedes me conocieran, ustedes conocerían al Padre. Entonces, ni me conocen a mí, y ni conocen al Padre. Esa es la implicación cuando está poniendo esa condicionante, ¿no? Y luego dice, pero luego hace una afirmación, dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, no sé, parece como que hubiese una contradicción, ¿no? Porque por un lado dice, si me conocieseis, conoceréis al Padre, pero ahora, desde ahora me conocéis, o le conocéis y le habéis visto. Podemos decir que el Señor Jesucristo, cuando les habla de conocerle a Él, no está hablando solamente de conocer en el sentido que nosotros conocemos a una persona. Y de hecho, les comentaba ya desde la semana pasada que hay dos palabras que se utilizan en griego para hablar de conocer y para hablar otra vez de conocer. Está el conocimiento que tiene que ver con el reconocer a alguien en su esencia, en su ser más íntimo, y el conocer solamente un poco por encima. Entonces aquí el Señor Jesucristo, cuando le dice si me conocieseis, ahí no les está diciendo que no le conocen a Él de forma superficial, pero les dice, es como si ustedes realmente tuviesen idea o comprendiesen quién soy en esencia, en lo más íntimo, en lo más profundo, en lo más grande, quién soy yo, dice, sin duda alguna ustedes conocerían al Padre. ¿Por qué? Porque el que conoce al Señor Jesucristo, ¿a quién conoce? Al Padre. Porque dice la Biblia, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.
Entonces, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta y nosotros conocemos al Señor Jesucristo, ya no en la teoría, sino como ese Salvador personal, como ese ser con el que nosotros tenemos una relación que está en nosotros incluso, entonces ya tenemos un conocimiento más profundo y ahí vemos, en Él vemos al Padre. Y por eso nos encontramos a mucha gente que niega que el Señor Jesucristo sea Dios. ¿Saben por qué? Porque no le conocen. No le conocen en su esencia como Dios. Lo conocen un poco en la teoría. Y lo quieren comprender un poco en lo que hace, pero no llegan a tener esa relación personal. Y cuando tú y yo no tenemos una relación personal con Cristo, no podemos tener una relación personal con el Padre. Porque el Padre y yo, dice, uno somos. Ahora, cuando le dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ya en el capítulo 13 también él hizo una declaración muy parecida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya podemos decir que se manifiesta a ellos en lo que es vamos a decir, su acometido principal como Salvador. Y de hecho, cada vez que vayamos avanzando, vamos a ver cómo les va profundizando más en el darse a conocer a ellos. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 15, vamos a ver que él ya les dice, ustedes ya no son mis sirvientes, que sirviente era algo importante, sino que ahora son mis amigos, que tendría que ver con ahora son mis amados, aquellos en los cuales yo tengo confianza. Porque recuerdan que en un momento él dice que muchos venían a él, pero él no se fiaba de ellos. Él no confiaba en ellos. Entonces llega el Señor Jesucristo al punto en que ya confía en ellos. Ahora bien, aquí, Él les dice, ahora le conocéis y le habéis visto. Le conocéis, pero utiliza una palabra, la palabra distinta, que es la palabra ginosco, que tiene que ver más por conocer más de forma superficial. Solamente le conoces, pero de vista. Pero hace falta una comprensión más profunda. Por eso avanza a un paso más y nos encontramos a un hombre que se llama ¿quién? Felipe. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es importante. El Señor Jesucristo viene a dar a conocer al Padre. Pero lo viene a dar a conocer en su persona. Pero Felipe le dice, Señor, yo no conozco al Padre. Entonces, bien, y Felipe cree que todos los que están con él tampoco conocen al Padre. Entonces, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la pregunta es, ¿qué tendría Felipe en el fondo? ¿Qué clase de manifestación quería Felipe respecto a ver al Padre? ¿Recuerdan a Moisés cuando él quería ver a Dios? Abraham también. En el Antiguo Testamento estaban lo que se llaman las teofanías, ¿no? Que Dios se revela se personifica de alguna manera presentándose él, pero con su gloria velada, para que la gente se dé cuenta de que Dios es presente, de que Dios está ahí, y para que tengan ahora sí una visión de Dios. Y tenemos aquí a Felipe, que teniendo esa influencia de lo que tenía de Moisés y teniendo todo el Antiguo Testamento presente, parece ser que él pide algo parecido a lo que experimentó Moisés, porque él quiere ver al Padre. Entonces dice, bueno, si Moisés fue capaz de verlo, tú también serás capaz de presentarnos al Padre. Porque para Felipe no le era suficiente ver al Hijo. Y no le era suficiente ver al Hijo, ¿saben por qué? Porque al Hijo no lo conocía, no lo comprendía en su esencia. Así que el Señor Jesucristo le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe? Y Felipe cree que sí conoce al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo le dice, no me conoces, Felipe. ¿Por qué? Porque le dice, el que me ha visto
a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces ahí como que el Señor Jesucristo le está diciendo, Felipe, despierta, date cuenta o reconoce a quién tienes tú frente a ti. ¿A quién tienes? A Jesucristo. ¿Y saben qué? Jesucristo es la manifestación real de Dios. Pero Felipe quería una teofanía o quería alguna manifestación que fuese como sobrenatural. No que es sobrenatural la manifestación de Jesucristo como Dios Hijo, pero él quería esa visión, o tal vez quería ver de alguna manera como cuando el Señor Jesucristo se transfigura, que también la gloria de Dios se ve aparte. Él pedía algo, una señal. ¿Y saben qué? A veces nosotros tenemos la oportunidad de tratar con el Cristo real y preferimos una representación. Y por eso, ¿saben por qué tiene tanto éxito las imágenes? Porque a la gente les gustan las representaciones. Porque dicen, lo veo más cercano. Pero ¿saben qué? Dios se manifiesta no tanto en nuestra vista física, pero sí en nuestra visión espiritual, sí en nuestro ser, sí en lo profundo de nuestro ser, y especialmente cuando lo vemos obrar. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Y la pregunta es, ¿tú has visto a Cristo? Esa es la pregunta. Hemos visto al Señor Jesucristo. ¿Es una realidad? ¿O esperamos otra manifestación? Luego, creed que el Hijo está en el Padre, dice, y el Padre en el Hijo. Y aquí el Señor Jesucristo, fíjense cómo nos lleva a que valoremos la unión que Él tiene con el Padre. Y para las personas que no creen que el Señor Jesucristo sea Dios Padre, pensemos el concepto que el Señor Jesucristo tenía de sí mismo. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y ahí esta unión, ¿no? Dice, yo estoy dentro del Padre y a la vez el Padre está dentro de mí. ¿Se dan cuenta de la unión de la que está hablando el Señor Jesucristo? Está hablando de una unión perfecta, yo en Él y Él en mí, dice, ¿no? Entonces dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces ya pasa de yo y el Padre, somos unos, somos uno, compartimos la misma esencia, quien me está viendo a mí, está viendo al Padre, quien me está viendo a mí obrar, está viendo obrar al Padre. Porque fíjense lo que dice, que Él primero no habla por su propia cuenta, y la palabra es acción. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el verbo, ¿no? Y dice que yo cuando hablo no hablo por mi propia cuenta, pero cuando Él no se queda solamente en que yo hablo, sino que yo actúo, dice, pero no soy yo actuando por mí mismo, es el Padre obrando o actuando en mí. Por eso Él dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De manera que ver a Jesucristo obrar es ver obrar al Padre. Ahora si lo llevamos un pasito más adelante, cuando Cristo obra en ti, estás manifestando las obras del Padre. Cuando tú eres un instrumento utilizado por Dios y obras, incluso cuando das un vaso de agua en el nombre de Cristo Jesús, es Dios obrando a través de ti, obrando en ti, porque Cristo luego nos habla de esa unión que hay con Él en nosotros. Ahora dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, como dice, creedme por las mismas obras. Y ¿cómo podemos nosotros ver al Padre? Esa es una pregunta. ¿Cómo puedes tú ver al Padre? El Señor Jesucristo dice, primero, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me ve obrar a mí, está viendo obrar al Padre. No crees lo que yo te digo, cree lo que yo hago.
porque lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo por mi propia cuenta, lo está haciendo el Padre. Dios Padre está obrando en la persona del Señor Jesucristo. Y sabemos que las acciones hablan más que las palabras, ¿no? Entonces la pregunta es, ya un poquito más viendo en nosotros. Cuando tú das testimonio, cuando yo doy testimonio de que Cristo mora en ti, lo más probable es que la gente dude de tu testimonio. Pero tus palabras, cuando no encuentran, cuando no son bien recibidas, todavía te queda el obrar, todavía te queda el actuar. Y podemos llegar a decir como el Señor Jesucristo, miren, si no me crees por las palabras, créeme por lo que hago. Porque se supone que en nosotros tiene que haber un cambio. Se supone que la gente tiene que percibir que Dios está obrando en ti. Lo reconozca o no lo reconozca, lo acepte o no lo acepte delante de ti. Entonces la pregunta es, nosotros podríamos ser capaces de ver que Dios está obrando en nosotros, y con esa obra que está haciendo en nosotros darle testimonio a la gente de que Dios está vivo, de que Dios no es una teoría, de que Dios realmente obra. Ahora, aquí tiene la palabra es, creedme que yo soy en el Padre, creedme que yo soy en el Padre. ¿Y a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a sus discípulos, a los que lo han visto obrar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo quiere que ellos den ese paso de ver solamente al Cristo humano que tiene poderes, que tiene capacidades que no tiene cualquier hombre, y que vea al ser divino que ha venido a salvarles, al ser divino que ha venido a rescatarles. Creed que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Esa es, y de hecho eso lo necesitamos creer. Ahora dice, el que cree en Jesús hará las obras que Él hace y mayores. Y este pasaje pues siempre sabemos que trae sus dificultades. Porque dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, como dice, Él las hará también. Y hasta ahí decimos, wow, podemos imitar al Señor Jesucristo. Lo cual ya es difícil, ¿verdad? Debemos, o el Señor nos llama a ser sus imitadores, ¿no? Y recuerden que el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y hasta ahí decimos, bueno, Él nos dio el ejemplo, vamos a seguirle, vamos a hacer sus obras. Pero luego ya nos desborda por completo cuando dice, y aún mayores hará. Y la razón por la que vamos a hacer mayores obras, dice, es porque yo voy al Padre. Y ya, entonces digo, ¿cómo? ¿Cómo puedo entender o cómo puedo aplicar el hecho de que la razón por la que el Señor Jesucristo dice que podremos hacer mayores obras que Él es porque Él va al Padre? Y la verdad es que hay varias explicaciones. Una de ellas está en el hecho de que el Señor Jesucristo, cuando está aquí en el mundo, pues está un poco condicionado a su persona física, ¿no? Al espacio, al tiempo. Pero cuando está el Padre, en el Padre dice que Él enviará al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo obra en muchísimas personas. Entonces esa obra se extiende, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la predicación del apóstol Pedro cuando se convierte en 2,000 personas. Entonces vemos una obra muy grande. Y hay otra cuestión, ¿no? Que también vemos que la transformación que se produce en las personas, o lo que hay, la relación de los hombres con Dios es, primero el Espíritu Santo dice está con ustedes, y después dice el Espíritu Santo estará en ustedes. Entonces, ¿podemos comprender 100% a lo que se refiere al Señor Jesucristo? No. Pero sí sabemos que nosotros somos las manos, como decía en los momentos, las manos de Dios cuando las ponemos a su servicio. Somos sus ojos, somos sus pies. Y los pies de Cristo Jesús se multiplican en ti.
se multiplican en mí, porque cada uno de nosotros, nuestra voz, su voz se multiplica en nosotros. Entonces lo que se podía alcanzar en un pequeño pueblo de Palestina se puede extender a todas las naciones. ¿Por qué? Porque tú y yo somos su voz, porque somos sus manos, porque somos sus pies, porque su obra crece. Y en ese sentido podemos decir que sí hay una obra mucho mayor, porque se sale de los límites de ese espacio. Pero es importante, es sumamente importante que la obra que hagamos sea la obra de Dios en nosotros. Si no me crees, dice, si no me creen por las palabras, créanme por las obras. Si no creen que el Padre está en mí, por lo que yo les digo, crean por lo que me ven a hacer, porque es mi Padre el que está obrando. ¿Y saben qué? Si no te creen por tus palabras, que te crean por lo que haces, por lo que hace Dios en ti, más o menos. Mejor dicho, lo que hace a través de ti. Ahora sigue adelante, dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice, lo haré. Y ese versículo, wow, es famosísimo. Señor, reclamo tus promesas. Escucho algunos que dicen, porque tú has dicho que todo lo que pidamos en tu nombre, tú nos lo vas a dar. Y ya, uno de ahí hace teología, ¿no? Dice, vamos a pedirle al Señor, ¿qué quieres? Quiero un coche. Y ya empezamos a pedir. Y ya llega, recuerden cómo empezamos leyendo Santiago. Y nos dice Santiago, ustedes piden, pero no reciben. ¿Y por qué? Porque piden mal, para gastar en los deleites. Y luego dice almas adúlteras. Fíjense, almas adúlteras, que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y de alguna manera lo que está implicando es esto. Tú lo que estás pidiendo es que Dios te dé para tú triunfar en el mundo, para ser tú un gran hombre, una gran mujer en el mundo, no para honrar a Dios. Cuando nosotros le pedimos, no le pedimos para que Él sea magnificado, para que Él sea engrandecido en nuestra vida. Le pedimos porque nosotros queremos ser engrandecidos en este mundo, porque nosotros queremos ser triunfadores en este mundo, ser victoriosos en este mundo. Y ese es un gran problema que tenemos. Entonces luego nos creemos que pedir en el nombre de Jesús, que es nos decimos o nos creemos que esas son las palabras mágicas. Él lo dijo, todo dice, y no está diciendo una cosa, todo lo que pidierais sea al Padre, dice, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero fíjense lo que dice, lo voy a hacer, ¿para qué? Para que el Padre se glorifique. Todo lo que tú pidas en mi nombre, yo lo voy a hacer para que el Padre se glorifique. Ahora, ¿qué significa pedir en el nombre de Cristo Jesús? Significa pedir bajo su voluntad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos pedir, pero lo que pedimos no está bajo su voluntad. Queremos ir en contra de su voluntad. Y de hecho, la oración muchas veces nosotros la utilizamos un poco como la herramienta para torcerle el brazo a Dios y decirle, venga, dámelo. Y parece que el Señor, como yo oré lo correcto, como yo dije las palabras adecuadas, Dios me tiene que dar lo que yo le estoy pidiendo. Y nos creemos que la oración es para eso, para que Dios se dé cuenta de que me tiene que dar lo que yo le estoy pidiendo. Y en realidad la oración tiene más el objetivo de uno comprender lo que Dios quiere para nosotros y entonces pedirle conforme a su voluntad. Porque luego el apóstol Pablo dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí es donde vemos que esa necesidad que tenemos de que seamos guiados por el Espíritu Santo también en nuestras oraciones. Pero ¿saben que muchas veces somos guiados en nuestras oraciones? Por la carne, por nuestros deleites, por nuestros deseos. Y nos convertimos en adúlteros, como dice Santiago.
almas adúlteras, es que no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Cómo vas a recibir si pides mal? No estás pidiendo en el nombre de Jesús, aunque tú estés utilizando el nombre de Jesús. No lo estamos haciendo. Y necesitamos hacerlo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Tu petición, recuerda, ¿glorifica al Padre de alguna manera? ¿De qué forma ves que si Dios te concede lo que tú le estás pidiendo, va a glorificar a Dios? ¿De qué forma? Si no ves ninguna manera en que eso vaya a traer gloria a Dios, lo más probable es que no estés pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Que no estés siendo guiado por su Espíritu, sino que estés siendo guiado por tus deseos. ¿Se pasa? Yo no sé, nos faltó un versículo. El versículo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ese versículo, fíjense, primero dice todo lo que pidiereis, pero ahora parece como que los discípulos dicen: Señor, parece que pedimos mucho en tu nombre. Perdón, pedimos mucho que no es en tu nombre. Y ya el Señor Jesucristo como que rebaja, ¿no? Primero, todo lo que pidiereis en mi nombre, al Padre yo lo haré. Y ahora dice, si algo pidiereis en mi nombre. ¿Se ven la diferencia? Una palabra lo implica todo, la otra palabra implica algunas cositas. Lo cierto es que hay algunas cosas, no sé si muy pocas o muchas, cada uno sabrá su relación con Dios, que sí pedimos conforme a la voluntad del Señor. Y de hecho es donde vemos al Señor manifestarse, es donde vemos al Señor obrar. La pregunta es, cuando tú pides, ¿le pides algo al Señor? ¿Algo pides en el nombre de Cristo? Porque Él dice que lo hará. Lo hará, pero orar es como en el nombre de Cristo Jesús, es orar conforme a su voluntad. La pregunta es, ¿oramos conforme a su voluntad? Recuerden, cuando estábamos leyendo ahora Santiago, está ese versículo que quiero, pues me gustaría que recuerden. Dice el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pedir en el nombre de Cristo Jesús implica humillarnos delante de Él, reconocer que Él es el Señor, reconocer que nuestra voluntad, que mi voluntad se sujeta a la suya, y entonces Él actúa. Porque Dios no actúa para cumplir nuestros antojos o para conformar su voluntad a la nuestra, sino que Él actúa cuando nuestra voluntad se conforma a la de Él. Humillaos, dice, delante del Señor, y Él os exaltará. No vengamos a Dios con esa actitud arrogante de que te demando esto, porque tú me lo prometiste. Señor, me someto a tu voluntad. Y si eso es lo mejor para mí, yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Porque creo que de esta manera, y uno también puede pensar, creo que si me concedes esto, te puede glorificar de esta manera y de esta manera. Así que pidamos en el nombre de Cristo Jesús, en su nombre. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de poder presentarnos ante ti. Y Señor, queremos orar de forma ordenada, pero también queremos orar con el corazón. Queremos orar siendo guiados por tu Espíritu Santo. Porque, Señor, sabemos que nuestra carne nos traiciona, que nuestra carne nos lleva a hacer e incluso a pedir aquello que no conviene. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús te ruego porque tú nos des sabiduría para que podamos orar como conviene. Siendo guiados por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que ese es el nombre
bajo el cielo que ha sido dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Porque sabemos, Señor, que el único intercesor, el único mediador que tenemos para contigo es Jesucristo, Hijo. Por medio de Él te damos la gloria y la honra. Y es en su nombre que oramos. Amén.